Rogamos al Señor Dios omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados que podrían intentar poner discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para los semejantes, presentes y ausentes, amigos y enemigos, hacer en fin que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes se encarguen de transmitir vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la verdad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vienen con malas intenciones. Rogamos especialmente a nuestro hermano General Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Bien, Así. hoy sábado 28 de enero del 2023 vamos a continuar entonces con el libro Hacia el Mundo de Regeneración. Y me parece que estamos en la página, nos toca antes de la 127, ¿verdad, Magdita? Eso estoy viendo. Creo que es la... Sí, sí, nos toca 9, el 9. El 9, ¿verdad? Complejas Sí, actividades ajá, más allá. sí. Ah, dice, en la práctica, la mediunidad es una experiencia de amor, especialmente porque se pone al servicio de necesitados totalmente desconocidos. Esto nos recuerda la enseñanza de Jesús acerca de dar con la mano derecha sin que la izquierda lo sepa. Manuel Filomeno de Miranda, Vivaldo Franco. Capítulo número 9, complejas actividades en el más allá. El trabajo iba en aumento, de modo que regresamos al hospital, donde realizábamos nuestra tarea para dar continuidad al socorro de emergencia que las circunstancias requerían. Cuando llegamos, el respetable orientador del nuevo hospital se acercó para agradecernos y nos pidió que incluyéramos ese nosocomio en nuestro programa de actividades espirituales destinadas a la atención desobsesiva de muchos pacientes que se habían tornado cómplices de las fuerzas maléficas de la naturaleza. Observábamos el ir y venir de familiares y amigos desencarnados que mantenían un vínculo con los pacientes y nos llamaban la atención las interferencias perniciosas de los espíritus ociosos y de otros, vengadores, cuyo aspecto, debemos confesarlo, era horripilante. Por mi parte, había tenido oportunidad de observar esa fauna desencarnada en algunos cementerios, en los que muchos recién llegados eran objeto de disputa, como ocurría en las ferias donde se contratan extraños sirvientes para que realicen diversas actividades, inclusive el horrendo crimen del homicidio. En los alrededores, como si aguardaran el arribo de compañeros o víctimas, había una cantidad significativa de entidades errantes, portadoras de rostros espantosos. Dirigidos con seguridad por nuestro Spinelli, manteníamos el pensamiento concentrado en nuestros deberes, sin buscar ningún tipo de explicación que diera cuenta de la población inquieta del lugar. Nuestro mentor se comprometió a regresar en ocasiones especiales, y volvimos a nuestro campo de acción. La joven enfermera, ahora más tranquila, se preparaba para retornar a su hogar, donde permanecería algún tiempo de luto por la desencarnación de su hermano y su progenitor. Hasta las 20 horas ocupamos el tiempo en el auxilio de los internados y a los visitantes, pero también a los desencarnados que parecían residir allí. Esa noche tendría lugar una reunión doctrinaria en el Centro Espírita, que era la institución responsable de la programación de Amor y Caridad. En el horario habitual, debido a la cuarentena establecida por las autoridades de salud, no había participantes presenciales, excepto algunos residentes de la comunidad. No obstante, la reunión comenzó como de costumbre y unas 20 personas que trabajaban con dedicación se encontraban perfectamente sintonizadas con sus deberes. El orador explicaría, basado en un texto del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec, un tema de estudio importante y de gran actualidad. La felicidad no es de este mundo. Capítulo 5, ítem 20.
Fue un momento emocionante porque ante la imposibilidad de que se hallara presente un grupo numeroso de personas, se había resuelto transmitir las actividades de la casa a través de la Internet, especialmente los estudios, para que tuviera acceso a ellos una cantidad significativa de personas interesadas en el conocimiento de la palabra. Visiblemente inspirado, el expositor se refirió a la realidad de la vida en sus dos manifestaciones, la encarnada y la desencarnada, demostrando la grandeza de la inmortalidad como única forma de entender la creación en su sentido profundo. Durante unos 40 minutos se explayó en la presentación de conceptos ricos en experiencias y aplicaciones sencillas. A continuación, la labor se dio por finalizada y tanto los residentes encarnados como nuestro grupo y los trabajadores desencarnados de la Sociedad Espírita salimos para volver a reunirnos un tiempo al aire libre, a fin de realizar comentarios. Las tareas habituales de socorro, así como el movimiento de amor y caridad junto a los desencarnados en aflicción, continuaban de manera ininterrumpida. Por nuestra parte, nos retiramos a nuestras habitaciones hasta el momento previsto para la reunión mediúmnica con la que daríamos continuidad a las labores del día. Más o menos a la 1 de la madrugada, nos dirigíamos a la sala mediúmnica, preparada por nuestra gentil Marta, que recibía a los invitados y los ubicaba en los lugares que se les había asignado. Al llegar, nos encontramos con el director espiritual Antulio, nuestro invitado en esa programación especial de socorro. Dos auxiliares de la tarea se presentaron llevando consigo el espíritu de la joven enfermera, desdoblado espiritualmente mientras su cuerpo dormía y que reposaba con tranquilidad. De igual modo condujeron al espíritu que era su enemigo y que le inducía al suicidio, así como a otras entidades vinculadas a los pacientes del hospital que nos acogía. El director de la reunión era el hermano Spinelli, que oró con gran unción, rogando el auxilio de los cielos para nuestro emprendimiento fraterno. Entonces percibimos que una suave luz invadía el recinto, cuya iluminación se hallaba disminuida. En la mesa mediúnica, entre otros, se hallaba Claudio, Gracindo, Malvina y Amalia, nuestras queridas medios para el trabajo de intercambio. Los demás estábamos sentados en la primera fila, con los visitantes y los necesitados de asistencia especializada. El doctor Eudalbo despertó a la joven sufrida y le habló con mucha dulzura acerca de la reunión en la que habría de participar. Ella reaccionó un tanto confundida como era de esperar, pero se mantuvo serena, pensando en la Madre de Jesús y por extensión en su madrecita convaleciente y víctima de una profunda angustia. Iniciada la reunión, Malvina entró en trance y comenzó a jadear nerviosamente bajo la inducción psíquica del perseguidor de la joven enfermera. El obsesor hacía alarde, con cierto atrevimiento, de que no formaba parte de ese grupo, con excepción de la joven, que se asustó al reconocer al comunicante. Al verse identificado, levantó los puños de la medium y arremetió trastornado, pese a que se hallaba contenido por el bendito fenómeno de la psicofonía. Se sorprendió al notar que hablaba a través de la boca de la medium y que se movía con su cuerpo, pero sin comprender exactamente lo que pasaba, de modo que se expresó violentamente con una serie de preguntas que invadieron su mente. ¿Qué sortilegio es este? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué clase de tribunal es este? Con gentileza, pero también con severidad, Spinelli le respondió: no somos un tribunal, ni estamos utilizando ningún sortilegio. Y lo que ocurre aquí es fácil de entender. Querido amigo, sabes bien que ya perdiste tu ropaje físico y que has estado afligiendo a esta joven, que actualmente es víctima del intenso dolor que le causaron las muertes del padre y del hermano provocadas por la cruel enfermedad. ¿Con qué derecho te propones atormentar a quien cumple con sus deberes y ama profundamente a sus familiares? ¿En qué consiste tu poder sobre ella y sobre todos nosotros que sin el permiso de la divina leyes somos impotentes? ¿Acaso planeas robarle la existencia física tan solo porque ella se negó a recibir tus mórbidas caricias? En efecto, cuando era niña, ella fue víctima de tu acoso frecuente. Si bien logró huir de tu enfermedad moral, esa imagen siguió perturbando su inconsciente que le provoca terribles pesadillas. Por fortuna, la muerte te arrebató. Sin embargo, pervertido, dominado por un pasado licencioso, la reencontraste para continuar tu infeliz actividad.
Ella es mía, respondió el desdichado, y nadie podrá separarnos. Existen profundas razones para que estemos juntos, y ahora lograré que ella también muera. Sé cómo manipularla, y la perseguiré hasta la consumación de mis deseos, esclavizándola a mis sentimientos. Durante mucho tiempo nos unimos y nos separamos, pero ahora estaremos juntos para siempre. Te equivocas, amigo. También sabemos acerca de los torpes días que viviste en la ciudad de Niza, en Francia, después de la Revolución, en los días gloriosos de las luces y de las sombras, y en un análisis imparcial le debes mucho más por haberla inducido hasta arrojarla en el abismo moral y orgánico. Si nos conoces, respondió. Si nos conoces, respondió, será mejor que nos dejes, en vez de atenazarnos con tus fuerzas mágicas, como otros también lo intentaron. La Annette de aquella época, continuó Spinelli, hoy está en manos del Señor, a quien se entregó desde muy joven, en el periodo en el que volviste a encontrarla. Renació bajo la protección de la Señora de Nazaret, que cuida de ella. Lamentamos tus proyectos porque aun cuando ella se encuentre fuera del ropaje carnal, nunca podrás llevártela hacia las regiones de tinieblas y miserias. Aquella noche terrible quedó atrás en el suelo de Francia, y desde entonces en los cielos surgieron estrellas que iluminan las regiones nefastas en las que las heridas morales aún exudan los purulentos residuos de las pestes morales. Ahora estás hablando con nosotros a través de una servidora de la eternidad que ofrece sus energías a favor de tu lucidez, así como para reabastecerte de energías saludables, con miras a que te recuperes tu organismo espiritual. Se trata de una medium saludable, y tú conoces el lenguaje que era común en Misa durante aquellos lejanos días. Ahora, amigo, sentirás un embotamiento y una somnolencia que te harán dormir para que despiertes en otra situación. Bienvenida, Claudita. Perdón, Lucy, perdón. Bienvenida, Lucy. Gracias. Sí, es que se fue también un ratito la... La señal. Sí, aquí Sí, exacto. muy bien. Disculpe, ¿solo en qué página? Estamos en la página 133, tercer párrafo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Dice, Claudio aplicó energías, pero ahora, amigo, sentirás un embotamiento y una somnolencia que te harán dormir para que despiertes en otra situación. Claudio aplicó energías balsámicas en el obsesor, que fue desligado de la negada sensitiva y conducido a otra sala, donde permanecería dormido hasta que lo trasladara a nuestra comunidad espiritual. La joven presenciaba el diálogo horrorizada, porque no lograba comprender plenamente el contenido de aquella explicación. Después de una conversación terapéutica y de carácter esclarecedor con los desencarnados, es necesario que el paciente descanse a fin de que pueda adaptarse al nuevo orden de ideas. Lo llamaremos convalecencia, como ocurre en el caso de los fenómenos de naturaleza orgánica terrestre. La asimilación de los contenidos es lenta, pues debe ocupar las tareas físicas y mentales que antes se hallaban sobrecargadas con energías deleterias. Por eso, el sueño reparador proporciona un beneficio incalculable que da lugar a un despertar menos aflictivo y con cierto bienestar. Inmediatamente, Malvina empezó a moverse en la silla, visiblemente incorporada. Antulio se acercó a la medium, que se hallaba en trance profundo, y por mi parte noté que el espíritu que se comunicaría a través de la psicofonía era alguien cuya forma perispiritual parecía significativamente alterada. Su rostro era lobezno, y si bien conservaba la forma humana, le costaba adaptarse al organismo electrónico de la mediunidad. Observé que simultáneamente diversos espíritus perturbados que sintonizaban con el comunicante parecían telementalizados por él, que en ese rostro alterado exhibía la máscara del odio y la desesperación, pues se sentía casi inmovilizado, sin capacidad de controlar su propia mente, envuelta en los fluidos oscuros que le eran propios. Nuestra Malvina era un espíritu amable y misionero en el sentido doctrinario, ya que servía a la casa espírita como denegación y entrega total. Desde el momento en que comenzó a cooperar en las actividades del hogar que nos albergaba, su mediunidad ejercía un papel fundamental en las orientaciones y en los programas que se ejecutaban, de modo que, sin proponérselo, llamaba la atención de los perversos de la erraticidad inferior.
Enemistades e intrigas se habían acumulado alrededor suyo, generando incomprensiones e injurias con el fin de desanimarla en la continuidad del ministerio de la mediunidad con Jesús, es decir, del servicio honesto y desinteresado que no se circunscribe a los intereses subalternos de muchas personas. Calumnias bien urdidas intentaban destruirla, pero ella no se desanimaba. Comprendía que en la raíz de esos desafíos, las personas maledicentes y frívolas eran estimuladas por espíritus de la misma categoría, interesados en impedir su mediumnato, que consistía en la saludable divulgación del espiritismo. Esos insensatos no comprendían que toda y cualquier persecución a los servidores de la Grey, sea cual fuere, acaba por difamar los ideales que sustentan las vidas. Era exactamente eso lo que hacían los hermanos perturbadores y equivocados que la odiaban. No obstante, recientemente, hacía menos de 15 años, el cerco se tornó feroz, porque las sombras habían proclamado una guerra contra Jesús, el pacificador, el amor no amado. De un modo u otro, todos aquellos que buscaban ser fieles al Maestro fueron atacados despiadadamente, a fin de llegar a la meta existencial de la filosofía materialista en desarrollo. Malvina había contraído una enfermedad orgánica que le provocaba dolores continuos, y cada tanto se sentía débil y casi sin estímulo. No obstante, con la atención cariñosa de sus guías espirituales, seguía adelante, con las rodillas descoyuntadas, fiel al programa exhaustivo y bendito. Durante esa época, emociones que se hallaban adormecidas y serenas comenzaron a resurgir en su mente, golpeando moralmente sus sentimientos. Todo medium fiel a Jesús pasa por ese camino estrecho que llamamos Via Crucis, a fin de que se convierta en un mejor instrumento espiritual para la tarea. Eso era lo que nuestra hermana sabía hacer. Mantenía la alegría de la fe, que es una bendición, sin considerar las puñaladas espirituales momentáneas, y siempre animaba a los demás, inspirando ternura en muchas personas, que la envolvían en las dulces vibraciones de la oración, de gratitud y de afecto. El amor siempre produce ternura y cariño alrededor suyo. En la práctica, la mediunidad es una experiencia de amor, especialmente porque se pone al servicio de necesitados totalmente desconocidos. Esto nos recuerda la enseñanza de Jesús acerca de dar con la mano derecha sin que la izquierda lo sepa. Muchos candidatos a la labor de la caridad pretenden exhibirse y estar de moda, con la atormentada ansia de fama y de exaltación de la personalidad, toda vez que su ministerio es exactamente lo contrario. El medium sincero y dedicado sabe mantener sus facultades resguardadas de la célebre leyenda de la mosca azul, cuya picadura altera la conducta del individuo, pues le concede elevados valores que en realidad no posee. Muchos candidatos a la mediunidad socorrista se olvidan de los hermanos de la retaguardia, de los que más sufren y necesitan, y se convierten en falsos intérpretes de espíritus nobles, que no tienen ningún interés en exaltar su propia memoria, sino que por el contrario, se lamentan por lo poco que creen haber hecho mientras estaban en la tierra. Es de sentido común que los buenos medios, los que trabajan al servicio del bien, no desean utilizar la mediunidad para recibir fútiles alabanzas y elogios groseros, sino que vivan para desempeñar una tarea de iluminación de sí mismos. Justo en el momento en que el dialogador se acercó para iniciar la conversación edificante, se levantaron las barreras de aislamiento dispuestas para controlar a las entidades infelices que formaban parte del séquito del comunicante y cuyo propósito era hacer bullicio e incluso agredir. No obstante, si bien habían logrado ingresar en el círculo vibratorio de las comunicaciones, el ambiente no les resultaba adecuado para que desplegaran sus intereses vulgares, de modo que automáticamente se mantuvieron expectantes mientras se llevaba a cabo el acontecimiento cristiano. En ese momento recordé la autoridad de Jesús ante los espíritus perturbadores y crueles. 2 o 3 palabras del Maestro, su grandeza, su cercanía, bastaban para producir en ellos el efecto deseado, que consistía en liberar al paciente de sus garras opresoras. En este caso, por el contrario, el objetivo era vincular al espíritu obsesor con las energías de la medium reencarnada, a fin de que volviera a experimentar el fluido animal que lo nutría, para que mantuviera una conversación franca y responsable con miras a su futuro.
El visitante, presumido y cínico, fue quien dio comienzo al diálogo. Sé muy bien lo que ocurre, pues soy el jefe de este equipo. Tuve el cuidado de escoger a mis mejores acompañantes para realizar esta imponente presentación. Se entiende, pues, que estoy aquí comunicándome con vosotros por espontánea voluntad, así como por el inmenso deseo de referirme con lucidez al elevado nivel de luchas en que nos encontramos. Para facilitar nuestro diálogo, declaro que no soy partidario de vuestras creencias superadas y criminales. Soy un discípulo de la dinastía Omeya, responsable del califato de aquellos que seríamos sacrificados y discriminados si bien alcanzaríamos las más distantes regiones de la tierra. Pero esto es historia del pasado. Ahora estamos unidos, sunitas y chiitas, contra el enemigo común, que es nuestro profeta, que es vuestro profeta Jesús. Al comienzo lo respetábamos como a uno de los profetas que vinieron a preparar el periodo de la liberación a mediados del siglo VII. Más tarde, en la época de las guerras sagradas, los judíos y los cristianos se unieron contra nosotros y desde entonces reinamos en áreas diferentes, pero ahora y desde hace poco más de un siglo, deseamos extinguir a esos malditos que causaron la desgracia de Occidente y de parte de Oriente con sus falsas creencias, su idolatría, sus robos y sus crímenes en nombre de Dios, pero del Dios que ellos construyeron. Mientras no venzamos a esos miserables propagandistas de la ilusión y del crimen, del pecado y del error, lucharemos desde las regiones en que nos encontramos a fin de que por fin encontremos el paraíso preconizado en el Corán. Por lo que dices, intervino nuestro Antulio, aprovechando la pausa natural que había hecho el comunicante, deduzco que a pesar de que te encuentras desencarnado, aún no disfrutas de la plenitud celestial. Según el Corán, si el fiel es justo y devoto, experimenta de inmediato las delicias del paraíso. Por lo que acabas de exponer, ese no es exactamente tu caso. Y eso se debe a que el reino de los cielos se encuentra en el corazón pacificado, en el sentimiento de amor, de compasión y también en la conducta recta y gentil para con todos. Amigo, parece que te encuentras en una provincia espiritual de luchas, sufrimientos, rencores y persecuciones hacia todos aquellos que no comparten tus ideas, tal como ocurre en el mundo físico. Vosotros los chiitas tenéis como lema el sacrificio y la abnegación, que es una regla muy bella. Sin embargo, transcurridos tantos siglos desde tu muerte, todavía no puedes disfrutar la felicidad que es el premio de esa conducta después de la muerte. Es lógico, respondió con el semblante totalmente transfigurado que ahora se reflejaba en la medium de cuya boca caía una baba ponzoñosa y fétida. Estamos buscando el holocausto. Cuando recientemente declaramos la guerra total contra Jesús y el judaísmo, comenzamos una lucha física, por lo que abandonamos nuestro reducto para interferir en el comportamiento de los hombres y de las mujeres, ridiculizando a sus dioses y a sus cultos, a la vez que instalamos el libertinaje y las aberraciones morales para vencerlos más rápidamente. Así es, concuerdo con esa información. La criatura humana todavía es más sensible a los placeres sensoriales y ordinarios que a las emociones superiores y dignificantes. No obstante, Jesús tomó medidas con anticipación antes de esta gran batalla, enviando a la tierra el Consolador, los espíritus nobles, a fin de que restauren sus enseñanzas para que sus discípulos corrijan las malas conductas y se eleven a los planos superiores de la armonía. Es una ingenuidad de vuestra parte creer que esos esbirros estúpidos y presuntuosos puedan enfrentarnos y superarnos. No se trata de superaros ni de enfrentaros, sino de evitar que el mal de que todos vosotros sois portadores domine su forma de vivir y los aleje de los mínimos deberes del amor y de la fraternidad. Tanto ellos como nosotros, los desencarnados del Evangelio redivivo, deseamos demostrar que el profeta Jesús, respetado por Mohamed, es el guía de la humanidad, pues lo es, y que sea reconocido como tal. No se trata aquí de una victoria física, sino de una unión de sentimientos por el bien de la sociedad. Pero nuestro empeño apunta a destruir esa sociedad que se apoya en falsos valores del cristianismo y del judaísmo, que en breve serán expulsados de la cultura terrestre. Nuestro propósito es infundir la descreencia y consecuentemente el odio entre las personas apegadas al materialismo
y a la ilusión de una existencia única, dedicadas a las extravagancias del gozo hasta el agotamiento. Las resistencias físicas y morales de los seres humanos son muy frágiles. Cuando son fustigados y empujados hacia las sensaciones engañosas, se enloquecen y lo cambian todo por el extraño gozo hasta que se consumen rápidamente. En ese momento, reparan en las benéficas experiencias del servicio de amar, en el que se complacen y se fortalecen, recuperando el vigor perdido. Siempre ha sido así desde el periodo mitológico del pensamiento. Amigo, lo que estás haciendo es fruto de una inusual cobardía. ¿A qué te refieres? No entiendo la frase. Claro que sí. Me refiero a que tu continua y perseverante persecución a nuestra hermana Malvina, especialmente después de que declarasteis la guerra, antes ella sufría la imposición de los enemigos de su cristalina mediunidad, pero ahora es un combate incesante para que no tenga resistencia para llevar adelante con nosotros el compromiso que asumió antes de reencarnar. La vemos crucificada en dolores y además bajo el impacto de pensamientos perversos que la atormentan y hieren sus sentimientos, amenazándola de mil formas para asustarla. Ella es imbatible porque se apoya en la oración y en el trabajo amoroso de la caridad. Es abnegada y experimenta el inmenso placer de servir en nombre de Jesús, a pesar de que tú y tus vándalos revolotean alrededor suyo, casi sin darle tregua para que disfrute momentos de paz y alegría. Se lo merece, es nuestra enemiga y forma parte del ejército contrario. Es la puerta de comunicación, el aparato que con su mediunidad ha frustrado muchos de nuestros planes. Que lo pague con lágrimas, pues nos perturba continuamente. La odiamos desde lo más profundo del corazón. En lo personal, a partir de que tuve conocimiento de alguna de sus experiencias del pasado, detesté a esta infame y me valgo de su talón de Aquiles, al igual que otros, para llegar a domesticarla. Y afirmo que ella cederá. Está débil y titubeante, de modo que este es un buen momento para nosotros. Lo que no sabes, amigo, es que los guías espirituales de Malvina tomaron medidas amorosas para extender su servicio, prolongando el plazo de su existencia, a pesar de sus dolores que finalmente la sublimarán. ¿O acaso desconoces que el dolor resignado y bien sufrido constituye una bendición de Dios para aquellos a los que ama? Estamos aquí para ayudarla y te trajimos aquí, subrayó el verbo, a fin de que mantengamos este encuentro que mucho nos alegra. El enemigo entendió lo que tú le había insinuado, de modo que exclamó furioso: tanto yo como todos los que estamos aquí vinimos porque yo sabía que habríamos de librar una batalla y ellos esperan tan solo una señal para que demostremos nuestra fuerza, provocando aquí un gran disturbio. Como nosotros preveíamos una actitud de esa naturaleza, muy usual en amigos como tú, también tomamos providencias. Me cuesta describir lo que ocurrió a continuación. De pronto, el comunicante comenzó a hablar en árabe y a gesticular. Realizaba movimientos rituales como si hubiera caído en un trance religioso, y quienes lo acompañaban se pusieron a gritar y a hacer sonar pequeños tambores que extrajeron de los pliegues de sus largas túnicas mientras cantaban con un ritmo extravagante. Algunos de ellos se quitaron los mantos con que se cubrían y descubrimos que se trataba de un grupo femenino, cuyos integrantes, casi totalmente desnudos y al ritmo de la música salvaje, comenzaron a bailar de forma lujuriosa. Entonces, la sala, que antes estaba suavemente iluminada, fue invadida por una nube densa con aves extrañas y lúgubres que graznaban en desordenado alboroto. Los encarnados iban a ser agredidos físicamente, pero en ese momento descendieron unos conos transparentes que junto con una luz mirífica los envolvieron como si fueran mantos protectores. La iluminación volvió a la normalidad, pero ahora con una tonalidad azulada, en la que brillaban incesantemente cientos de puntos luminosos más intensos. En ese instante entraron en la sala algunos espíritus vestidos de manera inusual. Eran sufistas, que parecían en trance porque sus rostros se veían iluminados y serenos. Entonces comenzaron a recoger a los atormentados que pretendían generar tumulto. Los pequeños tambores dejaron de sonar y se escuchó una dulce voz procedente de un foco de luz que fluctuaba en la sala y que poco a poco adoptó la forma de un espíritu femenino. IBN.
escúchame. Im, escúchame. Jesús se compadeció de ti y me ha pedido que te acoja en mi corazón de madre nostálgica. No blasfemes más y sé dócil a la voz de la verdad. Nimbada de una claridad brillante, la otrora madre del obsesor se acercó a la medium que se hallaba en trance profundo y el espíritu al que Malvina incorporaba dio un grito, gesticulando y hablando árabe, para luego arrojarse en aquellos brazos acogedores. Los sufistas que aún permanecían en el ambiente también se retiraron, acompañando a la noble entidad. Por su parte, la medium fue amparada cariñosamente mientras Claudio le aplicaba pases. Se respiraba el delicado perfume de las rosas. Un profundo silencio se había apoderado del grupo que con diversas emociones agradecía a la misericordia divina. Parte de una gran lucha espiritual había finalizado bajo el rocío de la oración y un nuevo capítulo se iniciaba con miras al futuro. Como decíamos, Malvina, la abnegada medium, venía padeciendo ataques cada vez intensos debido a su entrega total al ministerio de la paz entre las criaturas humanas y especialmente por los tenebrosos acontecimientos que eran fomentados por los adversarios de la luz, sembradores de las sombras del mal. Ahora, por cierto, si bien continuaba sujeta el acoso de los enemigos de Cristo, sus dolores se verían aliviados, puesto que el hermano Ibn era el responsable más directo de esa nefasta agresión. Había otros adversarios, por cierto, que se mantenían a distancia, sujetos al dominio de mentes demoníacas y que causaban sufrimientos y programaban ataques contra los trabajadores de la paz. La pandemia traicionera que se abatía sobre la humanidad y llevaba consigo una programación destructiva de gran porte sería responsable de muchos otros males que asolarían a los países en general, a las comunidades en particular y especialmente a cada criatura humana. Los que se recuperaban de la enfermedad llevaban el alma marcada con cicatrices morales y no siempre agradecían a Dios por la curación de que habían sido objeto. Además, cuando pasaran los momentos más crueles, los dramas económicos que habrían de afectar a los pueblos en recuperación, así como la incidencia de crímenes de todo tipo, los rencores acumulados y los inútiles sentimientos de venganza continuarían consumiendo poblaciones enteras. Asimismo, los problemas de las relaciones políticas agitadas, de los contratos no cumplidos, de las sospechas sordas y declaradas, de los fantasmas del hambre y de la miseria económica, resultantes de los periodos de cuarentena, sin trabajo, sin producción y en lenta reconstrucción, serían dolorosos efectos que coronarían los futuros días de paz cuando llegaran. De ese modo se instalaban las pandemias morales de la indiferencia ante el dolor del prójimo, de la lucha por la supervivencia en los que se habían salvado, pero también era evidente las bendiciones que deberían servir de base para la construcción de una nueva sociedad, de instituciones con otros valores, así como de una humanidad más compatible con las leyes de Dios. En ese momento, sin embargo, la tarea de socorro inmediato se caracterizaba por la compasión, por la necesidad de disminuir los daños y el contagio personal, renovando el ánimo de todos los que se encontraban abatidos e incómodos. La reunión mediúnica continuó, ya que nuestra Malvina había entrado nuevamente en trance. De inmediato el hermano Spinelli se acercó para asistirla. El espíritu que se comunicaba era un recién desencarnado por la COVID-19. Su situación era deplorable, a juzgar por el sufrimiento que exteriorizaba. Se debatía en la organización mediúmnica y suplicaba auxilio para no desencarnar. Se trataba de un caballero de 58 años aproximadamente, que había sido diabético, además de sufrir varios episodios de ACV. Se había contagiado por exponerse con cierta irresponsabilidad en un ambiente infectado. El diálogo resultó aflictivo porque el desencarnado no se había preparado en modo alguno para la realidad del más allá. Era atendido por solicitud de su hijo Gumersindo, el presidente de la institución espírita, que lo había acompañado durante el drama de la enfermedad hasta su desenlace en menos de 2 semanas. Además, la perturbación del progenitor estaba afectando a la viuda, que era muy sensible y nunca se había preocupado por cuidar su realidad espiritual, a pesar de la dedicación de su hijo, que estaba convencido de las verdades espirituales. Se produjeron 2 comunicaciones más y las actividades finalizaron a la hora estipulada. Por nuestra parte, antes de regresar a nuestras habitaciones,
Acompañamos a los reencarnados que habían sido invitados a participar en la tarea. La madrugada avanzaba tranquila, aureolada de estrellas y con una franja distantes de claro de luna. Se cansó. Un poquito, Marita. Porque la agarró así, pero solo así le dio tiempo. Que está muy bonito esto para, ¿cómo se llama? Para analizarlo, ¿verdad? Sí, lo hice a propósito, Marita, también para que lograra escuchar. Terminar ¿cómo se llama? El Ahora capítulo. solo que se quede con Lucía viendo, pues hablando sobre lo mismo, Sí, pero sí, lo terminamos. sí, nos vamos a quedar comentando porque es bastante extenso y tiene Ay, sí. muchos tópicos con los cuales poder comentar. Gracias, Martita. Vaya, pues pasen buena tarde. Con cuidado, Mandita. Gracias, igual. Gracias. Adelante, Lucy, ¿algún comentario? Pues sí, la verdad que hay mucho que comentar sobre esto. Yo creo que hoy no nos daría tiempo, fíjese, para poderlo comentar porque está muy bonito. Ahora al principio, como yo sí, la verdad no lo había leído, ¿verdad? Pero en cuanto a, pues, toda esta mediunidad que tuvo Malvina en todas las comunicaciones que hubieron, es muy interesante porque una de ellas al principio, lo que no sé si se asemeja a lo que yo podría contarle Adelante. de una visión que tuvo mi esposo en el último tiempo. Ay, perdón, ¿sí se oye? Sí, sí, Lucy, sí se escucha. Ah, sí, no sé si lo logré captar tal vez de lo último, pues cuando yo entré todavía a esto, cuando mi esposo estaba ya tal vez a unos días de fallecer, em, mi esposo tenía mucho dolor y le había comentado a la nena pues que si ya iba a llegar yo y las medicinas. Entonces le dijo, papito, ya espérate un ratito que ya viene el de la farmacia. Y cuando después le dijo, mira, ya va a venir el de la farmacia, ya no te preocupes. Entonces él le comentó que no se preocupara porque ya la persona que estaba ahí cerca le dijo, mira que el joven que está ahí, él me curó y ya no siento dolor. Entonces la nena se quedó como, ¿qué persona, verdad? Si no hay nadie y todavía estoy esperando al de la farmacia, ¿verdad? Entonces, no sé si tendrá algo, pues, de asemejarse con lo que estaban todavía leyendo anteriormente. Gracias, Lucy. Qué hermoso y qué bonito porque ahí precisamente es una experiencia en donde dan a conocer el trabajo de nuestros médicos y enfermeros espirituales, porque estaban curándolo y ya no sentía dolor, ¿verdad? Claro, es necesaria la medicina física, pero él se había adelantado a través de pases magnéticos energéticos para aliviar el dolor que estaba padeciendo. Mira, qué hermoso porque ahí es algo tan palpable que no estaban solas como familia ustedes, sino que los estaban ayudando desde el plano espiritual, ¿verdad? Exacto. Tal vez en algún párrafo donde dice, creo que energías a favor de tu lucidez, dice, así como para reabastecerte de energías saludables, con miras a que recuperes tu organismo espiritual. Em, Está en la página 132, lo último que todavía logré más o menos leer. Entonces, por eso se me vino esto a la mente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, Y fíjese que no fue o sea, como para reconfirmarlo, no fue la única vez, porque la primera vez que él se puso malo, la primera vez, cuando estaba él también muy malito y ya se le estaba poniendo la quimio, me comentó que cuando él estaba así muy, muy mal en la habitación, pero él estaba solito en ese momento, me dijo, fíjate que cuando
ya me iban a poner todo, me dijo, ya me estaban curando. Yo vi, además de tu papá y de otro tío que lo quería mucho a él, de parte mía, a mi papá vestido de blanco, tal vez porque él fue médico y a este otro tío habían otras personas vestidas de blanco a los pies de su cama y él sentía que lo estaban curando también. Y Sí. ya como le digo, la última vez cuando él sentía dolor, ya no sintió dolor cuando esta persona espiritual vino a ayudarlo. Qué hermoso porque ahí Ujú, nos damos cuenta que sí, que no nos abandonan, ¿verdad? A pesar de que ya han dejado el cuerpo ujú, físico, nuestros seres queridos, nuestros familiares, están presentes, nos están siguiendo la trayectoria que seguimos en nuestra vida y en esos momentos nos siguen ayudando. No cabe duda también ajá, de que su papá, al haber sido médico, me imagino que ya cuando pasó al plano espiritual también le ha de haber gustado también seguir aprendiendo cómo atender y curar a los espíritus que están desencarnados y sí, para poder ayudarlos, ¿verdad? Porque ellos tienen esa vocación de servicio, ¿verdad? exactamente, Y, sí, y máxime si están así de blanco, me imagino como ellos no están solos, sino hay una solidaridad entre todos los que hacen el bien. Entonces, también no estaba solo, sino estaba siendo ayudados también por otros hermanos que estaban asistiendo también a su esposo. ujú, ujú, Qué hermoso y que él pudo observarlos, ¿verdad? Porque se dio cuenta también que los estaban cuidando, ¿verdad? Que no estaban solitos, sí. Y, ¿verdad? ajá, y como le digo, para reconfirmar eso, porque la primera vez, pues ya la segunda vez de que esto fue también así bien fuerte, porque hubieron otras, pero la primera vez que fue bien así, bien visible y bien todo, y la segunda vez también, hubo 4 años de diferencia, ¿verdad? Entonces, Así como para es. confirmarlo también, y yo siento que es en este pedazo donde dice que Claudio aplica energías balsámicas en el obsesor, ¿verdad? Y conducido a otra sala donde permanecía dormido hasta que la trasladaran a nuestra comunidad espiritual. Entonces, por eso también lo Sí, traje como que a colisión, como que. sí, sí, porque ellos también pueden ayudar a los hermanos que están desencarnados, pero también a nosotros que estamos encarnados, ¿verdad? Exacto. Solo que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos Ujú, cuenta y creemos que estamos solos, estamos con nuestro dolor y ujú, de repente elevamos una oración hacia nuestro Padre Celestial o alguien más ora por nosotros, ¿verdad? sí. Perdón, Hugo, ahorita va a comentar Betty, Lucy. Va. Hola, Betty, ¿cómo está? Mío, muy bien, Lucita. Fíjese que lo mío no es, yo siento que no es tan positivo como lo que usted está comentando, pero mi papá, antes de morir, mi Ujú, hermano es de los evangélicos rematados, de esos ujú, evangélicos que amén y amén, ¿verdad? Pero su caridad ujú, es otra, su actitud es otra. Fíjese que mi hermano se enojaba con mi papá, porque mi papá decía que había un señor, lamentablemente él lo vio de negro, ¿verdad? Y mi papá decía, es que ese señor me habla y estoy enojado. Y entonces mi papá le hablaba al señor. Mi papá empezó con esto tal vez unos 3 meses antes de morir, pero ujú, cuando estaba en el hospital, yo lo estaba limpiándole, cambiándole su pañal, cuando sí. me dijo, esto contigo lo puedo hablar y me haces favor de decírselo a Oscar René porque él me va a entender. Me dijo así, ¿verdad? Sí. Ujú, Y me dijo, fíjate, me dijo que yo me voy a morir en este mes. Ay, ujú, papi, no hables así, le dije yo, vas a ver que te vamos a sacar del hospital, tú estás deprimido. Entonces me dijo, no, yo me voy a morir porque yo le dije a él, dijo, porque él se quiere llevar a Mary o a ti, me dijo. mm, Él tiene mm, que llevarse alguna de las dos, me dijo. Entonces, yo ya hablé con él, me dijo.
que les dé más tiempo a ustedes, me dijo, ¿verdad? Lo que no me gustó es que él siempre describía un personaje vestido de negro, ¿verdad? Ujú, Entonces me dijo, y yo ya hablé con él porque yo puedo irme, me dijo, ujú, ¿verdad? Pero Mary le falta por crecer, me dijo. ujú, Me vas a entender, pero a ti te falta ver crecer a tus hijos, me dijo. ujú, El mensaje que mi papá me dio y yo le dije, bueno, ¿y hablaste entonces con él? Sí, mi hija. Y ujú, a René me va a entender y decirle que ore por mí. Y antes de que ujú, yo me muera, yo quiero ver a Oscar René, me dijo. Y cabal, mi papá ujú, murió el día que llegó Oscar René a hacerle la oración. ujú, Le comento esto porque de una u otra manera dejé, pues ya sea por el vestuario de la entidad o qué, pero mi papá ujú. me dijo eso. Entonces, Mire, ahí hay, yo siento que hay, bueno, hay dos cosas, porque a mí me pasó algo así con alguien también como de negro, pero aquí es como que hay una entidad espiritual como que siente que hay una deuda con él, porque al mencionarla a usted o que se iba uno de los dos o que le dijo que le esperara, es como que esta entidad sintiera, yo siento pues, ¿verdad? No sé, pero a cabalidad, pero como que hubiera una deuda de por medio, que esta entidad no ha entendido que no debe de haberla, ¿verdad? Entonces es como que aplicar espiritualmente tal vez para que entienda él que no tiene que haber como que ninguna deuda, porque ¿por qué le iba a decir que sin uno de los dos? pero fíjese que aquí ya viene el otro pero. Cuando me dio Ajá, COVID, ahorita realmente me estaba recordando, cuando a mí me sí, dio COVID y estuve así entubada, en la ajá, noche que realmente yo estaba como agonizando, se puede decir, yo sí, peleé incluso con mi papá. ajá, Yo le decía a mi papá, ¿por qué me querés llevar? ¿Por qué estás aquí? No es mi momento y tú me lo prometiste, ¿verdad? Y yo ajá, estaba con él, yo le alegaba a mi papá y en eso vi otra imagen ujú, y era mi papá y me dijo, es que con el que estás peleando no soy yo, es otro. Y hablé entonces sí, con él, me dijo así, ¿verdad? Y te tiene que dejar en paz. Entonces yo, ujú, déjeme vivir, porque yo quiero vivir. Y en eso estaba yo peleando, que en el estar peleando yo me tapé los tubos de la respiración. mm, Y en ujú, eso reaccioné y tenía a 5 médicos que me estaban agarrando, 2 enfermeras, las enfermeras que están en los hospitales, ¿verdad? Que qué estaban tremendo, ajá, de turno, fueron a llamar a los 2 médicos que estaban de turno y encima de ujú, estaba el conserje. a la gran, Estaban ujú. 5 personas conmigo agarrándome y el médico fue el que me contó lo que yo le estoy diciendo y me dijo, señora, me asustó, me dijo. Sí, porque ellos miran, Estaba aunque se haya asustado, hay médicos que miran cosas que ni ellos saben, pues explicárselos que no creen en esta Pero clase de fíjate que entre situaciones. esta pelea mi papá me dijo, no Ujú, es conmigo que estás peleando, es con otro, me dijo. Yo estoy aquí mm, contigo, me dijo, dándote paz, me dijo, fíjate. sí, pues es como lo que le digo, es una entidad que está ahí como rebelde o como que siente que hay una deuda de por medio, ¿verdad? Porque ¿por qué la está pidiendo a usted? Entonces eso es tal vez alguna forma de las que hay que trabajar espiritualmente para que entienda que cada quien es, cada quien tiene su libertad y momento, ¿va? Y que eso no lo puede él decidir más que Dios, ¿va? Sí, Siento ahí, yo que ahí por está. ahí Yo creo que ahí puede estamos hacer. viendo. Adelante, Lucy. Sí, se lo digo también porque como cuando mi hijo soñó a mi mamá pudo haber sido muy buena, pero también tenía, me imagino, pues sus deudas, ¿verdad? Claro, Y mi mamá, bueno, mi abuelita y mi tía abuela tal vez tenían un poco más de espiritualidad, que ellas
pasaron por el momento de ¿qué es el velo? O como le dicen aquí, que hay que pasar. ¿Turbación? ¿Cómo? ¿La turbación? Tal vez sí podría ser eso, ¿verdad? Es que no tengo ahorita la palabra, pero sí ¿Cómo? podría ser eso y Sí. eh, después ya llegar a un plano eh, que les tocaría, ¿verdad? Ya estar tranquilas, digámoslo así. Ah, ya, ya. Sí, sí. Y mi mamá, ella tuvo que pasar, o sea, ella cuando se murió no entendió todavía que estaba muerta, a pesar de pues la espiritualidad que había venido teniendo, hasta que mi hijo en sus sueños le dijo que entendiera que mamita, pues estás muerta, le dijo, ¿verdad? Entonces como que ella se sobresaltó porque no lo había entendido en ese momento, hasta que se lo dijo. La segunda vez que se lo dijo, le dijo, ah, sí, ya lo sé, le dijo, ¿verdad? Porque mi hijo le dijo, mamita, pero tú estás, ah, sí, ya no, y me digas, ya lo sé, le dijo. Pero ella tenía que pasar por un tiempo más largo y después subir ya a su nivel que tenía que estar, ¿verdad? Fíjese, entonces, pues todo lo tenemos que pasar con menor o más tiempo, depende el grado de espiritualidad que tengamos del otro lado, ¿va? O que tengamos derecho, como quien dice. Sí, y ahí vemos precisamente lo de las deudas colectivas familiares, ¿verdad? Sí, y ¿Verdad? o sea, pero eso hay que como que pedirlo, ¿verdad? Digo yo, es como que la misma lucha espiritual, ¿no? ¿Cómo así pedirlo, Lucy? O sea, como le dijera yo ya al uno saber esa clase de situaciones o que pudiera haberlo, porque a veces uno no avanza o le pasan situaciones, por eso mismo que usted dice que hay deudas familiares, ya uno trabajar mentalmente, por decirlo así, si no espiritualmente, o rezar o como lo quiera hacer, no sé, va, para que eso se disuelva. Sí, sí, sí. Y cabal, precisamente eso estábamos comentando en otra oportunidad, Ujú, que para que se dé eso requiere de un esfuerzo ujú, muy disciplinado de parte de todos y cada uno de nosotros. Me refiero en general, ¿verdad? A todos como humanidad, porque como bien nosotros sabemos que las puertas a través de las cuales ellos pueden penetrar son nuestros defectos y nuestros vicios. Por cualquiera de ellos, por cualquiera ujú. de ellos pueden penetrar y entonces tienen acceso a perturbarnos. Entonces, para que no se produzca eso, tenemos que tener eh, protección, ¿verdad? Protección de nuestro Padre Celestial, pero esa Sí, protección va a emanar de nuestros familiares, de nuestros protectores, pero especialmente de nosotros, a través de la constante renovación de nuestra conducta, ¿verdad? sí, Constante, disciplinado, no solamente esporádicamente, no solamente cuando eh, reunimos, ya sea, por ejemplo, en las iglesias, en los cultos, en la reunión espírita, no, sino en nuestro día a día, ir mejorando nuestro pensamiento, nuestras acciones y cada día actuar más conforme el Evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que el cual ya conocemos, pero en la medida que lo pongamos en práctica en nuestra vida, en esa medida nosotros vamos a ir siendo cada vez mejor, ¿verdad? Como lo que decía Allan Kardec, que al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación moral. No quedarnos estancados, sino constantemente cada día ser mejor de lo que fuimos el día anterior. Cuando sí. estamos actuando así, nosotros estamos provocando una defensa vibratoria porque ya no tan fácilmente nos pueden sugestionar esas entidades, porque ya estamos vibrando a otro nivel, ya, Súper cierto, ya no eso nos es sintonizamos con ellos. comprobado. Ujú, Entonces, en la medida que nosotros ya no estamos sintonizando con ellos, ya no estamos siendo sujetos de sus pensamientos negativos,
y de depresivos en general, ¿verdad? Que nos bajan muchas veces la autoestima y que no O nos las permite, defensas o qué sé yo. por ende, se ve reflejado en enfermedades, en las defensas, ¿verdad? Exacto. Por eso. Ujú, Entonces, ahí es donde logran penetrar, pero en la medida que nosotros vamos subiendo el nivel vibratorio de nosotros mismos a través de nuestros actos y nuestros pensamientos, pues vamos adquiriendo mejores defensas, y no solo defensas físicas, sino también defensas espirituales ujú, contra ese asedio. A nosotros actuar así de esa manera, estamos dando un ejemplo de que uno realmente se puede transformar y cambiar. Y ese ejemplo les llega a ellos y se dan cuenta que estamos cambiando y tratando de cambiar y que muchas veces no pueden sugestionarnos para hacer el mal y retrotraernos nosotros en la evolución. Entonces ahí es cuando caen en la cuenta de que mejor ya no continúan y entonces ven que es mejor negocio hacer bien que mal, ujú. ¿verdad? Sí. Pero eso requiere mucha disciplina, Lucy, de parte de nosotros. No, Ah, sí. no puede darse como un barniz social, un barniz en que me vean a mí que yo soy una persona buena, que la familia me vea como una persona buena, que en el trabajo me vean como una persona buena, en mis círculos amigos, que en los círculos de mis amigos me vean como una persona buena, sino realmente eh, practicarlo con mis hechos y mi forma de pensar, Exacto. ¿verdad? Sí, eso cuesta porque por Ah, el mismo hecho de que somos pues seres, ¿verdad? Humanos, tenemos demasiados defectos y cuesta estarnos, ahí sí que como dicen ustedes siempre, ¿verdad? Y es comprobable hasta donde ya no más es que es una constante vigilancia de nosotros mismos, ¿verdad? sí, Ahí sí que constante, porque en cualquier momento nos podemos alterar y decir o hacer cualquier cosa fuera de lo que estamos pretendiendo ser, como dice usted, ¿verdad? O sí, tratando de ser, ¿verdad? sí, Tratando de mejorarnos sí, cada sí. momento, ¿ah? Sí, porque tan fácil que nos irritamos en cualquier momento, nos dicen algo Exacto. que no nos parece y ya cambió nuestro nivel vibratorio. Ujú. Ya estamos Y enojados. además, exacto. Y además de eso, yo siento que pues como dice usted también, eso de estarnos eh, viendo pues con entidades espirituales que nos ayudan, ¿verdad? O depende cómo estemos, nos sube nuestro estado vibratorio, energético y físico, también, ¿verdad? Con nuestras defensas y todo, pues también actúa sobre los que tenemos nuestro núcleo que tenemos en torno, ¿verdad? Más cercano, Exacto, porque a veces tal vez no sea con nosotros, pero sí con nuestro hijo, padre o quien esté, o aunque sea alguien que no sea nuestra familia, pero que esté cabal en nuestro núcleo total, también, ¿verdad? Eso, pues ahí pueden también a veces atacarnos, no precisamente a nosotros mismos. claro, Entonces, por eso es muy importante, porque sí creo que a veces esas cosas sí hacen que nos suba más nuestra energía, ¿verdad? Para también nuestro entorno. claro. Gracias, Lucy. Lucy, fuera tan fina de hacer la oración de cierre. A ver, perfecto. Gracias, Lucy. Padre, te queremos agradecer en esta tarde estas inolvidables experiencias que nos ayudan día a día a ser cada día mejores con este estudio, con todos nuestros hermanos que física y espiritualmente están con nosotros, siempre ayudándonos y encaminándonos a un mejor estado y mejor mundo, aunque sea un pequeño grano de arena. Pues te suplicamos por esa luz y esa energía, esa protección que siempre nos das y a través de nuestros hermanos espirituales también. Y te suplicamos al mismo tiempo, Padre Celestial, bendito y hermoso, que siempre pues tu ayuda
en todo momento para todos los aquí presentes y ausentes, que nunca nos falte pues todo lo que siempre nuestras necesidades necesitamos y tu protección también en todas estas circunstancias o lo que necesitemos. Gracias, Padre.